El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nacimos con la Venezuela heroica, ¿vale? Hoy, en esta semana, que quiero agradecerle a nuestro Dios que nos permite estar junto a ustedes. Estamos hoy en batalla permanente, ya que en este 2024, no es poca cosa, que nuestro gobierno, nuestro Estado venezolano, está operacionalizando hoy políticas estratégicas en favor de seguir neutralizando las medidas coercitivas unilaterales. Hoy vamos a hablar de nuestra historia, pero también de lo que es hoy una visión estratégica de entender en esta memoria y cuenta que tuvo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, dio una reflexión de lo que ha ocurrido en toda esta Venezuela que es heroica, nuestro pueblo heroico, pero también en esta semana se está conmemorando, en estos eneros rebeldes, se están conmemorando 200 años de una carta que envió desde Pativilca nuestro libertador a Simón Rodríguez. Hoy tenemos a un estudioso de la historia insurgente, de la historia militar, profesor del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, pero también parte de lo que es hoy la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Saludar a todos los secretarios y todos los que hoy están dándole vida a esa imagen estratégica y nuestra impronta de origen, como lo es el padre Bolívar, de nuestro general de brigada Pompeyo Torrealba, presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Ahorita me está escribiendo el doctor Díaz, quien es nuestro consultor. Un saludo, doctor. Y a todos los secretarios. Aquí tenemos hoy uno como miembro también de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Ya estuvimos en una sesión especial, dándole vida a lo que es hoy esos 200 años de ese escrito permanente que hoy vamos a ver, y vamos, gracias a que también tenemos, como Jorge Berrueta, es presidente de las bibliotecas nacionales. ¿Qué podemos decir de todo esto? Porque tenemos dos eventos estratégicos para la tranquilidad de la patria y para esa Venezuela heroica que la tenemos hoy en el corazón. Ante todo, agradecerte por la invitación, enviarle un saludo a toda esta gran familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestra Universidad Militar y bueno, a todos esos patriotas de Bolívar, de Venezuela, ¿no? Los que nos reencontramos permanentemente en Bolívar y bueno, desde la doctrina del Libertador impulsamos las grandes ideas, los grandes cambios que requiere Venezuela. Bueno, y dentro de esa traza, dentro de esa impronta de origen, como tú dices, nos encontramos ya a escasas horas cercanos a un bicentenario muy importante, que es el bicentenario de la Carta de Pativilca, escrita aquel 19 de enero de 1824, ¿no? ¿Cuál carta es esa? Mira, ya está viendo, mira. Ahí está, bueno, la estamos observando en primicia. Ahí está Gaucho, mira, está Gaucho con el fusil en la mano del amor y de la paz. Muy pocos venezolanos pueden haberla visto en original. Esta es la carta que se resguarda en el archivo del Libertador. Hay dos versiones. Esta es una copia, ¿no? Explícame eso. Sí, fíjate, Luis, ¿no? Yo creo que tradicionalmente los materiales publicados por el Estado, no, a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso antes del comandante Chávez, no le explican a los venezolanos en qué condiciones están los originales del archivo del Libertador, ¿no? Y el archivo del Libertador, pues, por lo general, cuando usted es el que envía la carta, a usted lo que le queda es un borrador de oficio. Eso no le resta méritos al borrador de oficio, sino le agrega otros, porque en esos borradores de oficio, como lo observamos ahora, hace rato, está la traza de corrección del Libertador, ¿no? O sea, lo que originalmente se dictó, se escribió y luego la corrección, digamos, necesaria, o bueno, el alerta que da en este caso el Libertador para pulir ese escrito o perfeccionarlo, mejorarlo, optimizarlo y bueno, enviarlo en este caso al destinatario. Esta carta de Pativilca
que es la carta enviada aquel 19 de enero de 1824 a nuestro profesor eterno, Simón Rodríguez, es muy importante para todos los venezolanos. Ha estado presente en el imaginario nacional a lo largo de nuestra historia, ¿no? Porque bueno, es esa carta donde incluso se adelantan todo un conjunto de informaciones. Es la carta que tiene, digamos, ese testimonio de que hubo un monte sacro, tiene ese testimonio de aquel juramento, tiene ese testimonio de haber alcanzado aquello que años atrás, allá en Italia, en 1805, pues jurara el Libertador en compañía de su maestro Simón Rodríguez. Es la reafirmación de que aquellos sueños del joven que se encontraba todavía en ese tránsito de la formación con su maestro, juró libertar América, y bueno, ahora el maestro visita aquellos territorios liberados y el Libertador pues confiesa su agrado, confiesa ese amor que le profesa al hombre de las luces, al hombre que lo encaminó, que lo dirigió y le dio un porqué y un para qué en la vida, la libertad de las antiguas colonias hispanoamericanas, ¿no? De Hispanoamérica. Y bueno, la recordamos en el marco o en el contexto de sus 200 años, que se conmemoran este 19 de enero del año 2024, bueno, ya 200 años de este escrito de un cursante de la vida, de un cursante de las ideas, como lo fue Simón Bolívar, y bueno, el respeto al maestro, el respeto al hombre de las luces, y bueno, que nos trae a la reflexión de hoy, la reflexión necesaria, la importancia que tiene la labor docente en todos los niveles, la guía de esos jóvenes que, bueno, son el futuro de la patria, son los que impulsarán muchas ideas. Ya lo decía el comandante Chávez, la revolución bolivariana, digamos, sus grandes aspiraciones, sus grandes objetivos, no son para la generación que la está impulsando, ¿no? Él hablaba de nuestros nietos, quizás sus hijos, los hijos de nuestros nietos verán el fruto de lo que así se hace, como son estos grandes proyectos, ¿no? Fíjate, hemos observado, digamos, yo creo que por primera vez en televisión, imágenes de los originales que de la Carta de Pativilca conserva el archivo del Libertador. Ahí como que están puestos, ¿no? Sí, fíjate, ¿no? Es bueno adelantar o puntualizar que ambas, bueno, una, la más antigua, la que data del año en el que se escribe la carta, es un borrador de oficio, hecha por el entonces o redactada, digamos, el Libertador dicta dentro de sus funciones, bueno, hay un material, algunas cartas las escribe muy personal, pero otras prefiere dictarlas por las circunstancias, porque bueno, se está inspirando, es una carta muy inspiradora que evoca esos grandes momentos, evoca Montesacro, evoca el Chimborazo incluso. Fíjate, a buen entendedor, buenas palabras, como decimos los venezolanos, para quienes muchos que dudan, ¿no? Que quizás me están oyendo, que si el Chimborazo no hay pruebas de, bueno, aquí tienes una prueba. O sea, el mismo Libertador, inspirado en aquella realidad del espacio, en aquellas circunstancias favorables que van ya encaminando un triunfo de las armas republicanas en el sur de América, bueno, inspirado, dicta esta carta, y bueno, quien le escribe de puño y letra, esa es letra de Diego Ibarra, edecán del Libertador, ¿no? Esa carta de 1824, que como les digo, no fue la que recibió Simón Rodríguez, ¿no? Pero es la que quedó en resguardo como testigo de que esa carta se redactó y se corrigió, porque como lo observamos ahorita, la carta que se resguarda en el archivo del Libertador tiene las correcciones hechas por el Libertador, ¿no? Entonces tenemos una versión que fue corregida y bueno, la versión... Ahí hay dos materiales. Sí, ¿no? ya vamos a explicar por qué hay dos, ¿no? El archivo del Libertador, digamos, hay un archivo de origen, que es el archivo
que cuando muere el Libertador se divide en 3 grandes partes, en 3 grandes albaceas, y que bueno, a lo largo del tiempo se fue de nuevo compilando en un solo cuerpo documental que se llamó Archivo del Libertador, y que bueno, también se le fueron incorporando a lo largo del tiempo colecciones que bueno, tuvieron a bien varias personas a lo largo de su tránsito de vida, posteriores a la Guerra de Independencia, ir adquiriendo, comprando colecciones privadas en subastas, y fueron armando sus propias colecciones. Y luego decidieron, digamos, en algunos casos, donarlas a la nación, y en otros casos, bueno, las vendieron sus descendientes, la nación las adquirió legalmente. Todo esto sale, bueno, en toda nuestra Gaceta Oficial, porque cuando el Estado adquiere materiales de este tipo, pues se publica en Gaceta Oficial, ¿no? Pero fíjate, Luis, tenemos 2. Una que viene del propio Archivo del Libertador, de los borradores de oficio del Archivo del Libertador, escrita por mano de su edecán para aquel entonces, 1824, Diego Ibarra, ¿no? Este es del Archivo del Libertador. Dictada por el Libertador. Y también tenemos, como lo observamos ahí, de esas copias de cartas del Libertador, porque bueno, algunos coleccionistas, en este caso, uno de esos tomos que mostramos ahí, es de la colección Juan Bautista Pérez y Soto. Pérez y Soto fue un panameño muy bolivariano, amante y defensor de Bolívar, ¿no? Es de esos patriotas bolivarianos de la América meridional, bueno, que dedicó su vida a buscar, a indagar, a adquirir de su propio peculio, ¿no? Incluso nuestro Estado en algún momento le ofreció dinero para apoyarlo y él no lo aceptó, porque lo vio, él lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo por amor a aquel hombre que bueno, lo había dado todo por la libertad del Nuevo Mundo. Y bueno, Juan Bautista Pérez y Soto fue coleccionando estos materiales. Por cierto, buena parte de la colección de Juan Bautista Pérez y Soto viene a su vez de colecciones de patriotas nuestros, venezolanos, que bueno, en la medida en que iban falleciendo sus descendientes, pues iban vendiendo estas colecciones. Y bueno, fíjate, a la final todo retorna a casa, porque esa colección de Juan Bautista Pérez y Soto fue adquirida por el Estado después de su muerte y fue incorporada al Archivo del Libertador. Y bueno, por eso es que ustedes pueden ver que estas son las cartas del Libertador, 1823-1825, y el otro tomo que contiene una copia de esa carta, ¿no? Es, bueno, digamos que es un tomo que contiene copias de esas cartas. Es una manera que se usaba en aquellos tiempos para generar un respaldo de estos materiales. Pero estamos observando, digamos, de puño y letra, los originales que nuestra nación resguarda. Venezuela es uno de los países del continente americano que proporcionalmente conserva o ha conservado su tradición documental, su impronta de origen registral. Fíjense, estamos observando el de copias del Libertador, que también contiene un ejemplar de la Carta de Paltivilca, ¿no? Debidamente cotejada, revisada en su momento por Juan Bautista Pérez y Soto, y que después la nación adquirió. Es decir, tenemos 2 ejemplares, uno que data de 1824 del borrador de oficio del Archivo del Libertador, y otro, una copia hecha a finales del siglo XIX, cuando aún no se había recuperado la anterior, ¿no? Es parte de esa traza, de esa historia, de lo que, digamos, ha costado la conservación, la ubicación y el mantenimiento de estos tipos de materiales para, bueno, para publicarlos, darnos a conocer a la opinión pública. Por cierto, nuestro Archivo General de la Nación tiene, digamos, su ambiente digital, y en ese sitio web del Archivo General de la Nación usted puede acceder a el archivo virtual del Libertador. Y en el archivo virtual del Libertador usted se mete en gestor documental, y en gestor documental usted va a buscar esta carta y la va a conseguir, no así de puño y letra como la vio, ¿no? La va a conseguir transcrita, y por cierto con unos
con unas observaciones que le hicimos en su momento para explicar en qué términos está redactado el original que conserva el archivo del Libertador, explicando muchas de estas cosas que a veces el venezolano común desconoce, que no le quitan méritos ni fortaleza a estos documentos, sino entendiendo que la gestión de un archivo tiene que ver eso. Si es una carta dirigida al maestro Simón Rodríguez, pues difícilmente se va a guardar en el archivo del Libertador, pero queda ese borrador de oficio que es el testigo de que la carta fue redactada y fue enviada al destinatario. Fíjate, Jorge, ¿no? Vamos a ir a una pausa, ¿no? Yo quiero dejar estas preguntas aquí. 2013, 2023, una traza de 10 años. 10 años de esta Venezuela heroica que está en contra de unas medidas coercitivas y 7 órdenes ejecutivas, ¿no? Estuvo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en la Asamblea Nacional en esta semana. Esta visión de esos 200 años de esta carta al maestro, 200 años de Junín y 200 años de Ayacucho. Este año conmemoramos los 200 años. Vamos a arrancar en el próximo segmento con esta carta, ¿verdad? Pero son 200 años de esa lucha permanente contra los imperios y 10 años ininterrumpidos en contra de las medidas coercitivas unilaterales. Por eso es que hoy tenemos esa visión de entendernos todos y de seguir rebeldes ante unas medidas coercitivas que buscan implosionar nuestros derechos humanos, nuestros derechos de todo nuestro pueblo. Por eso es que hoy tenemos que seguir viendo con bastante objetividad los esfuerzos que hace hoy el gobierno bolivariano. No es el gobierno de Monroe, es el gobierno del padre Bolívar. Y cuando uno habla del padre Bolívar, es el gobierno que hoy está institucionalizado, con una visión y con una doctrina, es igual que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son esa doctrina permanente que está ahí. Nosotros no debemos a Monroe. Nosotros no podemos tener gente aquí que la esté empadrinando gente de afuera. Para eso las venezolanas y los venezolanos somos libres, independientes y soberanos. Por eso es que hoy hay que refrendar estratégicamente la política que lleva inalterablemente en función de lo que son los intereses sociales. Vamos a una pausa y volvemos rapidito. En el 2024, iniciando los entrenamientos con el equipo de fútbol Test Yes. Invitamos a todas las que quieran participar a unirse para formar parte del equipo que irá a representar Copa Venezuela, el Distrito Capital, en este año en curso. Estamos activos, ¿vale? Estamos activos. Estamos con una pantalla comunicacional por la paz, ¿verdad? Un saludo a nuestro comandante y jefe Nicolás Maduro Moros, a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela y a toda la familia del Gran Polo Patriótico, el Movimiento Electoral del Pueblo, a el Partido Patria para Todos e igualmente a Podemos, ¿vale? Saludo a toda esa familia, a Tupamaros igualmente y a las demás y las demás organizaciones políticas que hoy hacen vida democrática dentro del polo patriótico, al Partido Comunista de Venezuela. Voy a invitar al compatriota, Jorge, compatriota que asumió al revolucionario que viene del estado Táchira, ¿vale? Voy a invitarlo en estos días, porque estamos hoy en esa Venezuela heroica, ¿vale? En esa Venezuela que nosotros no podemos aceptar traidoras o traidores a la patria. Mira, Jorge, hemos estado hablando de los 200 años de Pativilca, aquí entrenó. Pero vamos a ver, Caucho, esa cápsula del presidente de la República, ¿vale? En esto que le toca constitucionalmente a nuestro comandante presidente de ir a la Asamblea Nacional
a llevar la memoria y cuenta, saludar a nuestra gloriosa y estratégica Asamblea Nacional, a todas y todas las diputadas y diputados que hoy conforman esta asamblea rebelde ante las medidas coercitivas unilaterales y las 7 órdenes ejecutivas. Vamos a ver ese video. Por eso fue que lanzaron esos ataques para detener nuestro modelo, para herir nuestro modelo, para detener nuestro crecimiento. Ellos no iban a permitir que un país latinoamericano socialista y antiimperialista demostrara que sí se puede construir un modelo alternativo al capitalismo salvaje, al neoliberalismo y a todas las opresiones derivadas del modelo capitalista salvaje. Modelo neoliberal, capitalista salvaje, es volver a Bolívar. Fíjate, ya estamos con la historia insurgente, Jorge. Tú me disculpas, ¿eh? Fíjate, Luis, ¿no? Uno reivindica de la memoria y cuenta en lo personal, ¿no? A título personal. Y bueno, conversando con los compañeros, con los trabajadores, que después, bueno, uno se reúne, conversa de todos los planteamientos que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en la memoria y cuenta, presentada no solamente a la Asamblea Nacional, sino a todo el pueblo de Venezuela. Y uno reivindica una de esas, uno pudiera decir, de esas líneas del comandante Chávez, ¿no? Que es hablar con la verdad. Y uno dice, cónchale, el presidente dijo cosas que son muy duras. Uno por lo general en las memorias y cuentas, los que trabajamos en centros de información y documentación, uno dice, bueno, las memorias y cuentas siempre es la felicidad, es lo bonito, es lo bello, ¿no? Pero cuando uno va a los archivos se consigue con las grandes realidades, lo que costó llegar a esas victorias, a esos triunfos, a esos aciertos, ¿no? Por eso que en una memoria y cuenta no solamente se diga lo bueno, lo que dentro de una situación de guerra difusa se ha logrado alcanzar, se ha logrado avanzar, que se reconozca que, bueno, que han existido desaciertos, que han existido obstáculos. Incluso yo creo que por primera vez el presidente asoma una cifra, bueno, que es de preocupar. Todo ese dinero que se ha perdido por razones de esta guerra multidimensional, no convencional, contra Venezuela, ¿no? Si no mal recuerdo, habló de 323 millardos de dólares. Hay que echarle número a eso, lo que ha perdido la nación en todo este proceso de lucha por retomar el camino trazado por nuestros libertadores, esa Venezuela de la mayor suma de felicidad posible, de la mayor suma de seguridad social, de la doctrina bolivariana, ¿no? Entonces, bueno, frente a un modelo que reivindica y le ha dado históricamente a los venezolanos una línea de mando, de hacer las cosas bien, de hacer próspera y grande a la nación, pues bueno, esos intereses adversos, los que quieren, los que sean, hay que decirlo, hay que reconocerlo, quienes han usufructuado desde afuera nuestras riquezas, pero llegó el comandante y mandó a parar, ¿no? Como dice la canción, quienes han usufructuado, pues quieren seguir usufructuando y Venezuela no se los puede seguir permitiendo. O sea, Venezuela es un país que, como lo hemos visto en toda esta revisión histórica de la lucha por el territorio esequibano, bueno, ahí ha estado la doctrina Monroe, queriendo aprovecharse de nuestros intereses, de nuestros recursos. Y bueno, la Venezuela del siglo XX, la Venezuela petrolera no escapa a eso. Cómo se aprovecharon del petróleo del país, de las riquezas del país. En ese contexto llega un proceso que reivindica, rescata aquella doctrina del libertador, que no es la de un hombre solo, es la de todo un equipo de hombres y mujeres que, como lo decimos desde referente informativo, se hicieron pueblo para conquistar la gloria del nuevo mundo. Nosotros, los descendientes de ellos, no podemos sino estar a la altura, y el presidente reivindica eso, que a pesar de las adversidades, a pesar de la situación compleja, de los intereses, de las conspiraciones, habló el presidente, 4 conspiraciones, y pueden haber hasta, bueno,
Bueno, sé que yo he estudiado ese tema en una de las líneas de investigación, lo hemos conversado en otros programas de referente informativo, el tema de las conspiraciones, la complejidad y también el carácter múltiple de lo que es el fenómeno de la conspiración a lo largo de la historia, ¿no? 4 conspiraciones con pruebas, ¿no? Ya, digamos, que se pueden enmarcar formalmente porque, bueno, se tienen todas las aristas, todas las pruebas para hablar con propiedad de conspiraciones. Pero en ese contexto, bueno, a pesar de la gran adversidad, pues bueno, Venezuela trasciende esa adversidad y bueno, aspiramos, existe el compromiso, ¿no?, con los trabajadores de Venezuela, la reivindicación, ¿no? Y desde ese contexto incluso, bueno, se crean nuevas misiones sociales, bueno, que incorporan otras, son estrategias, concentración, dispersión, avance, toma de posiciones, ¿no? Y bueno, en ese contexto, pues nuestro presidente, pues a pesar de la adversidad económica, a pesar de la dificultad, bueno, hay un crecimiento económico, se reconoce. Y bueno, bajo esa circunstancia, bueno, hay la promesa cierta de que el futuro mejorará el poder adquisitivo de los venezolanos, ¿no? Esa es una de las grandes aspiraciones. Toca ese tema, lo que ha significado para nosotros en estos años de guerra difusa, no declarada por nosotros, sino por otros, los intereses mezquinos del mundo, quienes quieren aprovecharse de los recursos naturales y minerales no solamente de Venezuela, sino del mundo, nos han declarado. Y bueno, Venezuela, a pesar de una guerra, yo creo que la guerra más atroz que ha afrontado nuestra nación a lo largo de la historia, y los venezolanos, bueno, como la línea de mando histórica, hemos estado al frente, hemos salido adelante, hemos trascendido la adversidad y el futuro no tiene sino que recompensarnos. Y es la garantía de la revolución bolivariana que, bueno, estamos trascendiendo y seguiremos trascendiendo este escenario de guerra contra nosotros. Jorge, ya por ahí nos tienen otra imagen. Yo creo que hay que continuar en este segmento y en otro, porque es Bolívar hoy, es la Venezuela heroica, amigas y amigos. Pero es también que hay 2 hitos históricos. Uno, la campaña libertadora. Empezamos con 1824, ya habíamos avanzado y en el 2001, cuando se conmemoraron los 200 años de la campaña y la batalla de Carabobo, volvió Nicolás a hablar que Bolívar no se había quedado en Carabobo. Y ya en 1824 sale esta carta al maestro. Y fueron 200 años hoy que se conmemora Junín y Ayacucho. Pero vamos a ver ese video, porque eso va concatenado hoy con toda esta guerra que no se ve, pero sí se siente. Vamos a verla, Gaucho. Para la compra de medicamentos en el mercado internacional, así como para insumos y equipos para la prestación de servicios públicos, tenemos que seguir triangulando, sépanlo ustedes, todos los medicamentos, todos los insumos, todos los repuestos y todos los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema de salud y para el funcionamiento de los servicios públicos, lo cual triplica o cuatriplica el precio que paga cualquier empresa o país por esos insumos. Toda transacción que nosotros tenemos está bloqueada. Ahí estaba volviendo a llevar el tema de la salud. Quiero saludar y darle un respaldo a nuestra ministra de Salud, Poder Popular para la Salud, Margarita. No es poca cosa hoy lo que tenemos que hoy ir sorteando. Eso va concatenado con esta Venezuela heroica, Jorge. Sí, fíjate, ¿no? Y yo rescato el hecho de que, bueno, nos tocó en la dura amargura de la guerra, de esta guerra no declarada por nosotros, bueno, buscar, el presidente habla de triangulación, y la triangulación es, bueno, buscar la estrategia, buscar las formas. ¿Tú hablabas de eso? De lograr que esos insumos que van dirigidos a nuestro pueblo, que van dirigidos a atender lo social, que lo conversábamos más temprano, esas aspiraciones de la gente de acceso
a las medicinas y algunos bienes y productos en el caso de los alimentos, aunque también destacó, por cierto, más adelante, que por primera vez en nuestra historia, y la gente, los investigadores que me están viendo, un saludo a nuestra red de Historia, Memoria y Patrimonio, los que han investigado el tema económico, la historia de la productividad de Venezuela. Bueno, el presidente dijo ayer, y ustedes saben porque he estado en muchas de esas tesis y lo concuerdan, ¿no? Tesis no hechas con fines políticos, sino fines académicos, históricos, concuerdan con esa afirmación de nuestro presidente, ¿no? Nosotros no teníamos producción, abastecimiento, por llamarlo así, interno, en la magnitud en lo que lo tenemos ahorita, desde hace aproximadamente, bueno, más de 100 años, que Venezuela no cubría prácticamente el 100% de la producción interna de alimentos, ¿no? Bueno, nos tocó con la dureza de esta situación, ¿no? Volver al campo, volver a sembrar, rescatar tierras que ya no se usaban para alimentos, sino se usaban para otras cosas, ¿no? Para flores, para poner ahí canchas de cosas, ¿no? Pero bueno, volverlas a poner productivas, hay una tradición productiva de nuestra tierra. Y bueno, entramos al 90%, al 97% del abastecimiento, bueno, hecho, producido aquí por nuestra tierra en Venezuela, ¿no? Bueno, imagínate, eso no ocurría desde, bueno, en lo que empezó la Venezuela petrolera, el campo se mudó para las zonas petroleras y bueno, empezamos a exportar esos alimentos que antes se producían acá. Fíjate, hay un detalle que nosotros no hemos tocado, ¿no? Quiero agradecer a nuestro general Benzi Guerrero por toda esta visión holística, estratégica en la comunicación, ¿no? Fíjate, el tema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuando nuestro presidente nos habla de sortear, quiero saludar a todo nuestro comando estratégico operacional, todo el sistema defensivo. Le hemos dedicado de parte del Viceministerio de Servicios, saludar a nuestro mayor general Ferrer, ¿verdad? Todo eso, todo ese avance significativo, tú como estratega, como profesor también de la Escuela de Orden Interno de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Saludos a nuestro general Santelí. Claro, de nuestra Universidad Militar con nuestro mayor general Félix Osorio Guzmán, nuestro general Bonilla, ayer nos vimos por ahí, esos caminos ahí, está dándole vida a nuestro general Bonilla, pero fíjate, son esa visión de cómo nosotros tuvimos que reinventarnos dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, saludar a todos nuestros empresarios que han asumido realmente el nacionalismo por producir pequeño, mediano y grande, pero la Fuerza Armada, pues aquí no podemos, mira, aquí no podemos dejar a nadie por fuera. Esto es un gran equipo, el equipo de la República Bolivariana de Venezuela, la Fuerza Armada, Jorge, Fuerza Armada. Bueno, fíjate, ¿Tú qué estudias ese tema? Fíjate, Luis, ¿no? Todo lo que implica operaciones de este tipo, ¿no? Es una acción conjunta, no solamente económica, donde, bueno, toda nuestra estructura militar, policial, civil, bueno, se conjuga, se triangula para garantizar que todos esos productos pues puedan llegar al país. ¿Para qué? Bueno, para atender a nuestra población. Sabemos que hay un levantamiento de sanciones en proceso, por eso ha inspirado eso que todos nosotros manejamos de que el año 2024 puede significar para Venezuela un año de mucha prosperidad para todos, ¿no? Bueno, hay alertas dentro de ese año, nuestro gobierno está al tanto, ¿no? Y bueno, por eso a veces hasta, bueno, hay un dicho, ¿no?, que tenemos los venezolanos para quienes nos escuchan desde otras latitudes, ¿no? Aquí decimos, bueno, más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Bueno, el presidente lo anunció. Estamos trabajando, no ha sido fácil, no ha sido, o sea, bueno, como han sido las cosas para Venezuela, nosotros, nadie nos ha regalado nada, todo ha sido conquistado a pulso, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esa visión que lanza nuestro presidente es que, bueno, en la medida en que nosotros, ese tren empiece a marchar como, digamos, naturalmente debería de marchar, pues sin lugar a dudas, eso redundará en la prosperidad para los trabajadores, para nuestra sociedad y, bueno, para el fortalecimiento del poder adquisitivo, bueno, de esos bienes que nos cuesta, que les cuesta al Estado lograr ingresar al país, ¿no? Pero bueno, también está la alegría de saber
de que ya muchos de esos productos que importábamos, la nación está en capacidad, mejor dicho, la nación ya los produce acá. Y que como él lo señalaba, teníamos 120 años, si no mal recuerdo, que Venezuela no alcanzaba este nivel de autoabastecimiento, ¿no? De productos hechos aquí en Venezuela, de nuestro campo, de nuestra tierra. Oye, eso hay que destacarlo, ¿no? Allá deben de estar, ¿no? En ese otro plano nuestros ancestros diciendo, cónchale, ¿no? Vino el petróleo y nos transformó la vida, nos sacó del campo, de la Venezuela que produce, lo que alimenta, ¿no? Y bueno, la dura guerra, la guerra contra Venezuela, la guerra por su petróleo, por sus recursos naturales y minerales, bueno, nos llevó de nuevo a ponernos, a ir alcanzando eso que Chávez nos alertó en varias oportunidades, ¿no? Que nosotros teníamos que ser un país, bueno, que produzca su propio alimento. Era ilógico importar acá, importar caraota, importar los granos, ¿no? Para poder abastecer el mercado interno, ¿no? Bueno, si usted importa un porcentaje, pero un 20%, un 10%, pero no puede ser al revés. Pero fíjate que nos está mandando mensaje de Apure, lo importante de la producción, profesor, pero también el mantenimiento correctivo, preventivo que hacemos todas y todos hoy. Nos habíamos despegado de mantenernos, saludar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fíjate, Francisco, saludarte a ti allá en San Fernando de Apure, gracias por estar activo. Por ahí tenemos siempre el teléfono, muchas gracias por estar activos por aquí. Fíjate, ese mantenimiento correctivo y preventivo que está haciendo hoy nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está haciendo todo el país. Yo creo que aquí hemos empezado a tener esa cultura de ir construyendo lo que tenemos y mantenerlo. Así es. Es hoy una de las partes fundamentales ante esta medida coercitiva, esa reingeniería, toda esa fórmula que se busca ir construyendo y con poquito se hace mucho. Bueno, fíjate, Luis, no, yo recuerdo hace unos años atrás, antes de que iniciara toda esta situación de guerra no declarada contra Venezuela, que el equipamiento, mucho del equipamiento, voy a hablar del equipamiento de oficinas, ¿no? Se cambiaba todos los años, así como todos los años se compraba nuevo inmobiliario y se sustituía por un inmobiliario que estaba nuevo, tenía apenas un año de uso. Pero era esa Venezuela saudita que tenía sobre ingreso de dinero, ¿no? No lo veíamos, ¿no? Toda esta situación de guerra nos llevó a optimizar, a mantener, a preservar, a optimizar, a cuidar, a sacarle el mayor provecho a las cosas y tenerlas en una situación óptima ante determinadas circunstancias, ¿no? El primer paso lo dieron nuestras Fuerzas Armadas. Recuerdo aquellas imágenes de los tanques, cuando empezaron a recuperarse los tanques. Hay que saludar a Domingo, Domingo Hernández Lara, nuestro general y jefe, en ese momento. Y fíjate, quizás no se ve así desde las Fuerzas Armadas, pero aquellas imágenes inspiradoras de nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, resucitando aquellos tanques que la Cuarta República dejó morir ahí de mengua, ¿no? Y ponerlos operativos y volver a utilizarlos, pues bueno, eso fue inspiración. En muchas instituciones del Estado, cada quien aplicó esa experiencia a lo que tenía, ¿no? En materia de cuidar, de arreglar, de pintar, trabajando colectivamente los trabajadores en función ya no por un trabajo, por un salario, sino porque estábamos y estamos en una situación de guerra y los trabajadores debemos dar un paso al frente para mantener nuestras instituciones. Es nuestra responsabilidad, no es un tema de un salario, es un tema del corazón patrio, entendiéndonos en esta situación y bueno, dimos un paso al frente también, hicimos esa jornada. Nosotros algunas fotos las compartimos acá, de cómo recuperamos, bueno, estantería, equipamiento de oficina, materiales que arreglamos, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que a veces, bueno, se van usando y tienen una caducidad y bueno, las dejas ahí, las pasas a retiro sin ver si se puede arreglar o no, porque te podías comprar la nueva. Esos pequeños detalles, ¿no?
y empezamos a solucionar cosas, inclusive llegamos a solucionar cosas un poquito más grandes. ¿Te acuerdas cuando reactivamos los escáneres, por cierto, de tecnología alemana, donde, por cierto, se escanearon esos documentos del archivo del Libertador? Bueno, eso entró también en un momento en que, bueno, se paró, pero con la fuerza y la voluntad de los trabajadores los volvimos a poner operativos. Fíjate, Jorge, vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa porque yo creo que hay dos temas hoy, que es esa carta pativílica, 200 años. Con esa carga inspiradora. Claro, viene este año Junín, viene Ayacucho, pero también una tremenda clase magistral que le dio al país y al mundo. Yo me atrevería a decir al mundo, porque hasta Milei agarró lo suyo de lo que está haciendo este señor en Argentina, en ese discurso perfecto de nuestro presidente, en esa memoria y cuenta, esa presentación de memoria y cuenta con ese discurso de nuestro comandante y jefe y presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Vamos a irnos a una pausa. Estoy viendo aquí, yo tengo días leyendo esto, ¿no? El fuego de las tropas de Morales, segundo de Boves, diezma la fila de los independientes. Estas se aclaran, se cierran, toman a desunirse y de nuevo se compactan, causando grandes estragos en los apiñados batallones que el tenaz español lanza al combate con aviesa ferocidad. Es decir, cuando uno ve todo esto, es la guerra convencional, habla de Boves, una persona que se volvió, imaginémonos, en contra de un pueblo y tuvo que venir libertador, el ejército libertador, y acabó con esa bobera. Esa es la guerra convencional, la guerra en ese momento de espadas, de fusiles, de pólvora. Hoy continúa esa guerra allá en Palestina, que condenamos. Continúa ya oportunamente gracias a la operación de Rusia en contra de la OTAN. E igualmente Yemen. Eso está pendiente ahorita en la geopolítica internacional. Pero cuando uno recuerda y ve la Venezuela heroica de esa guerra convencional, volvemos a 1824 con el padre Bolívar. Porque el padre Bolívar ya en ese entonces había pasado esto de 1814, de esa Venezuela heroica, de 1815, una guerra cruel en ese momento, que hoy la tenemos igualita, sin fusiles, que tú ves disparos, la tenemos con 930 medidas coercitivas y 7 órdenes ejecutivas, como lo decía el presidente, quitándonos por todos lados nuestros derechos sociales. ¿Por qué tenemos que volver a Bolívar, Jorge? ¿Por qué es importante todos esos escritos? Porque fue el padre Bolívar, que hasta Irving se lo dijo, se lo dio como un lineamiento con las goletas, que no se las entregó, y a nadie. Por eso es que hoy retomar, y como la tiene nuestro gobierno que llegó en 1999 con el comandante Chávez, y continúa hoy nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro, es a favor de las garantías sociales, a favor de nuestros maestros, a favor de nuestros médicos, de todas y todos, pero hay unas medidas coercitivas unilaterales que nos están impidiendo y estamos buscando, como sea, ir cumpliendo con las garantías sociales. Jorge. Luis, fíjate, ¿no? El Libertador es esa fuerza inspiradora que nos ha acompañado en los últimos 200 años, que ha acompañado al pueblo en las grandes luchas. Bolívar no ha dejado de estar presente en la opinión pública, en la opinión del pueblo, y en la medida en que, bueno, su archivo se fue de nuevo
reagrupando, conformando, y empezaron a salir esas compilaciones documentales y la gente empezó a acceder a la lectura de Bolívar, escuchar a Bolívar de nuevo. Y bueno, eso fue pasando, ese testigo, hasta llegar a nuestro día. Bueno, sin lugar a dudas, el libertador para los venezolanos y bueno, para aquellos de otras latitudes se convierte en esa fuerza inspiradora, esas ideas doctrinarias para cambiar el mundo, para avanzar bueno, a la consolidación de la libertad, de la unidad de nuestros pueblos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nos encontramos hoy recordándolo en el contexto de aquel 19 de enero de 1824 con aquella carta que pasó para la historia y que está resguardada en el archivo del Libertador, la carta de Pativilca, la carta que el Libertador le escribe a su maestro Simón Rodríguez, bueno, enterado de que el maestro había vuelto a América, había llegado a aquella patria que se había logrado conformar, aquella Colombia de Bolívar que integraba todos estos territorios liberados y que bueno, hoy por los intereses mezquinos, bueno, son naciones, digamos, distintas, ¿no? Con rasgos de unidad, pero rasgos también de diversidad. Fíjate, para los amigos, ¿no?, que me dicen, profesor, pero puede adelantar qué dice la carta de Pativilca, ¿no? Bueno, nada más y nada menos que la carta de Pativilca, esa carta que estamos observando y que la nación resguarda, ¿no?, es la que dice precisamente, ¿no?, cosas como esta. ¿Se acuerda usted cuando fuimos juntos al Monte Sacro en Roma a jurar sobre aquella tierra santa la libertad de la patria? Le dice Bolívar a Rodríguez y agrega: ciertamente no habrá usted olvidado aquel día de eterna gloria para nosotros, día que anticipó, por decirlo así, un juramento profético a la misma esperanza que no debíamos tener. Adelante el Libertador. ¿Qué se iban a imaginar ellos, Rodríguez y Bolívar, aquel 1805, que se iba a lograr todos esos cambios fundamentales, trascendentales, ¿no?, que aquellas antiguas colonias iban a entrar en un proceso de guerra por su liberación contra la monarquía española, ¿no? Es esa carta que tiene esa información, bueno, que ha dado pie para libros, para documentales, que ha estado presente en nuestras escuelas, ¿no?, allá en la primaria, luego en el bachillerato, que está en el imaginario de nuestros educadores, porque es la carta del líder al maestro, a quien lo formó y lo dio por aquellos pasos que lo hicieron trascender, lo hicieron líder del nuevo mundo. Bueno, esa carta también es la que contiene cosas como esta, que siempre la citamos, la colocamos ahí en los diarios para los jóvenes, ¿no?, que la recordamos los 15 de enero de todos los años. La carta de Pativilca es en la que se escribe expresiones como esta: usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Usted fue mi piloto, aunque sentado sobre una de las playas de Europa. No puede usted figurarse cuán hondamente se ha grabado en mi corazón las lecciones que usted me ha dado. No he podido jamás borrar siquiera una coma de las grandes sentencias que usted me ha regalado. Siempre presentes en mis ojos intelectuales, las he seguido como guías infalibles. Esa carta que estamos observando ahí del archivo del Libertador, en este caso, bueno, esta es la del borrador de oficio del archivo del Libertador, y la anterior que observamos es una copia hecha, o que adquirió, mejor dicho, Juan Bautista Pérez y Soto, por allá en los años, la segunda década del siglo XX, ¿no? Jorge. Pero es esa carta la que contiene esta fuerza inspiradora para los educadores, y bueno, eso ha marcado, es una doctrina también. Fíjate, por eso es que Bolívar no solamente es doctrina para, bueno, para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es doctrina para los educadores. Por cierto, un saludo al coronel Suárez, que hicimos por allá un trabajo, un coronel, bueno, extraordinario,
patriota, militar venezolano, quienes hicimos un trabajo el año pasado, donde nos planteamos, bueno, ¿cuántas cartas escribiría el Libertador en materia educativa, ¿no? En el marco de un diplomado que estábamos haciendo de educación militar. Y bueno, nos encontramos, Luis, con 200 de las 80 iba a hablar de folio, ¿no? Pero de esos 287 tomos del Archivo del Libertador, hay 250 cartas donde el Libertador habla de la formación, habla de la educación, incluso nombra un manual para la formación de oficiales en campaña, ¿no? Y bueno, están cartas como esta, la carta de Pativilca, donde le escribe a su maestro, ¿no? O sea, el Libertador tenía conciencia de la importancia que tenía la educación para el hombre nuevo, y eso ha quedado como doctrina. Y bueno, para nuestros educadores, saber desde hace 200 años la importancia que tiene dar lo mejor de sí, con vocación, con espíritu, con empeño, para los que se están formando para el porvenir, y en nuestro caso los que se están formando para garantizar la soberanía nacional. Y bueno, si la adversidad nos lleva a escenarios de nuevo de una guerra convencional, bueno, tener esa llama inspiradora que impulse a nuestra gente a lo trascendente, a lo glorioso, a consolidar nuestros intereses. Pero la Venezuela de hoy es la Venezuela de la diplomacia bolivariana de paz, que también es la fuerza inspiradora de la doctrina bolivariana, ¿no? Que nace en el contexto de una guerra convencional, pero bueno, que se entiende en la necesidad de buscar la paz, de lograr consolidarla, y bueno, en función de acrecentar, consolidar la prosperidad de aquella nación saliente. Y bueno, nos quedó como doctrina, como esos grandes objetivos trascendentes que tenemos nosotros. Todos lo sabemos, Luis, tú, quienes nos escuchan, los que estamos acá, Venezuela es un país, bueno, fíjate, en estos días hablábamos del general Cifuentes, ¿no? Glorioso, general de la patria de Bolívar, digno heredero de aquellas luces de la doctrina del Libertador. Jorge, son los tiempos. Son los tiempos, Son los así es. tiempos, porque yo creo que hoy tenemos un tiempo de guerra no convencional. Ahí vamos a ir a ese tema. Cuando uno ve, por ejemplo, mira, Gaucho, vamos a poner esa imagen, fíjate, ahí está. Vamos a poner esa imagen del presidente. Vamos a poner esa imagen para que escuchemos esto, mira. Tenemos que decir que con un minucioso plan contra esta modalidad de guerra multidimensional desarrollamos y hemos desarrollado una agenda concreta compuesta en el 2023 por 8 líneas de acción y de trabajo que nos permitieron alcanzar 12 metas muy importantes correspondientes a las 8 líneas elaboradas para transitar el año 2023. Y hemos logrado, además de estas 12 metas, un superobjetivo, lo llamo así, con el que encaramos victorioso este 9 años. Me refiero que hemos logrado la conformación de un esquema de gran consenso nacional, 5 consensos dialécticos, dinámicos, plurales y prácticos que nos permitieron avanzar en las dimensiones prioritarias, urgentes y necesarias de la patria. El año 2023 fue como un bisagra, porque unió 2 periodos. Unió el periodo de los inmensos esfuerzos y primeros resultados del plan de recuperación económica emprendido en medio del ataque del 2018, con una nueva etapa de empuje y transformación económica y política en el país. Fue un momento en el que nos acompañó la experiencia y la moderación de todos los actores de la vida nacional. Esa estabilidad y esa capacidad de articulación que logramos en el 2023 nos permitió cerrar ciclos, corregir y reiniciar procesos sin detener la marcha. Fíjate, 7 líneas nos está dando el presidente para este 2024. Son los tiempos, fíjate, toda la tesis Fonte. Expulsó a los ingleses y metió preso a otros en un tiempo. Está el tiempo de Bolívar, que expulsó
drásticamente al imperio español, no nada más de aquí, sino de toda esta América meridional. Está el tiempo de Zamora, ¿vale? El Zamora, general del pueblo soberano. Está el tiempo de Cipriano Castro. Son los hitos históricos que hoy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela le está dando con la diplomacia bolivariana de paz y estas 7 líneas estratégicas, ese legado de Bolívar. No, fíjate, ¿no? Bueno, lo hemos conversado en otras oportunidades, el tema de los ciclos en la historia, ¿no? Y yo me apunto más con el tema, bueno, algunos lo llaman fenómenos, otros lo llaman desde la conceptualización de la guerra prolongada en el tiempo, por esos objetivos trascendentes, ¿no? Por esos objetivos que no se alcanzan en el corto plazo, sino que hay que irlos conquistando, de repente se retrocede, se vuelven a conquistar y han sido parte de una recurrencia en nuestra historia, alcanzar, ¿no? Esos grandes objetivos. Por eso hablábamos, bueno, alguien diría, bueno, ¿y cómo va a ser para el Libertador la paz si se encontraban en una guerra? No, pero es que el objetivo es alcanzar la paz, porque en la paz, digamos, consolidamos, ¿no? Y ha sido también un objetivo para la revolución bolivariana en estos días, consolidar la paz, garantizar la paz. O sea, no ha sido fácil, esto ha formado, digamos, ha estado permanente. Cuando cualquiera de nosotros que agarre un libro de historia se va a encontrar, bueno, imagínate, una guerra prolongada por la lucha y la conquista de los derechos sociales, ¿no? Y bueno, cuando llega un modelo que va orientado a cumplir esa deuda histórica, ¿no? A cumplir eso que quedó pendiente y hacerlo con un nivel de conciencia en un contexto de una revolución pacífica, ¿no? Que es del diálogo, que es de la conversa necesaria, de la reflexión necesaria para entendernos todos. Nadie no le dice a un comerciante que no aspire a ganar, pero que sea un porcentaje justo, ¿no? Que no sea con detrimento del salario de los trabajadores. Entonces, digamos que son cosas que se pueden conversar, que se pueden discutir y en las que se puede abarcar, bueno, en este caso no es desde lo micro, se hace desde lo macro, ¿no? Y bueno, es el empeño de una gestión de gobierno por tratar de consolidar esos aspectos para garantizarle, por lo menos desde esa perspectiva, una tranquilidad a la ciudadanía, pero hay el compromiso de volvernos a ubicar, porque bueno, la revolución bolivariana ha tenido sus momentos estelares en cuanto a la satisfacción de los trabajadores con su salario, lo vivimos. Uno dice, oye, saquemos la cuenta cuánto percibíamos nosotros en el 2008, no estamos hablando de décadas anteriores, ¿no? El salario de Chávez, ¿no? Claro, no había empezado toda esta situación, o ya había empezado, pero no se había agudizado toda esta situación de guerra no convencional, y uno hace una regla de 3, porque en aquel momento no estaba uno pendiente del tema del dólar, nada, de nuestra moneda, ¿no? Y tú haces una regla de 3 de lo que ganabas y a cuánto estaba el dólar en aquel momento, y uno se sorprende. Yo ganaba $740 y no tenía ningún cargo de responsabilidad, era un trabajador raso, pues. Y uno dice, cónchale, y tenías poder adquisitivo, pero bueno, después aparecen estas páginas de que le ponen el dólar a como mejor les parece, y bueno, nos trastocaron la realidad, y hemos estado en esa guerra todos estos años, ¿no? Y bueno, hagamos un poco de historia reciente, la que hemos vivido. Por eso el profesor Luis, a quien le agradezco, porque introduce un nuevo elemento, un aporte a la construcción de qué es la historia insurgente. La historia insurgente es la que estamos construyendo nosotros ahora, este proceso de lucha. O sea, no es solamente la historia de los sectores históricamente excluidos que estamos incorporando en la historia, esas voces que también contribuyeron a construir país, ¿no? A llegar a nosotros, sino es la que estamos haciendo todos nosotros, todos y cada uno de los venezolanos. Ese maestro hoy, Jorge. Ese maestro. Ese maestro hoy. Ese maestro que puede estar a veces molesto, ¿no? O ese obrero, o ese trabajador, porque hay que llegar a catacumba hoy, como lo está haciendo nuestro presidente, y hablarle claro al país, como se lo digo.
Ahí cuando uno ve, yo me acuerdo del libro azul, ¿vale? Yo creo que hoy ese libro azul que tenemos, que es Bolívar, Zamora y Rodríguez, es llegar a Pativilca hoy, 200 años atrás, y vernos hoy, después de 200 años, que hoy estamos expulsando claramente al imperio norteamericano porque estamos resistiéndonos a que nos dominen con 930 medidas coercitivas unilaterales y 7 órdenes ejecutivas. Claro, nada más pensémonos libres de todas esas sanciones, libres de todas esas situaciones, con la posibilidad de, bueno, de poder posicionar nuestro petróleo, nuestros minerales. Imagínate tú, tendríamos que estar levantando murallas porque se nos viniera todo el mundo para acá, para Venezuela, ¿no? Como ya ocurrió en otras épocas, ¿no? Bueno, no lo haríamos porque los venezolanos somos hombres y mujeres solidarios, hermanados, que al extranjero lo convertimos en un hermano más y bueno, yo he visto, hay que decirlo y hay que felicitarlo, ¿no? A todos esos extranjeros que se han mantenido acá, que han tenido fe en Venezuela, que están invirtiendo en Venezuela y bueno, a mí me tocó hacer la biografía de uno de esos personajes, ¿no? De la economía nuestra, que son venidos de otras latitudes y oye, de verdad que gente que adquirió un sentido patriótico muy valioso, ¿no? Ese es también parte de ese empresario nacionalista, que quizás no nació acá, pero se quedó a luchar por Venezuela con todos nosotros. Vamos a ir a una pausa. Oye, tenemos una fórmula perfecta, ¿vale? De varias partes del país nos están mandando mensajes. Quiero agradecerles a todas y todos porque no es la paciencia. Muchos mensajes, Jorge. No es nada más la paciencia. Yo creo que hoy es el compromiso que tenemos que tener. Porque todo va enrumbado poco a poco a que la política económica y los ingresos van a ir sustancialmente mejorando. Pero hay que recordar algo, eso lo digo yo como estudioso, me permito, tengo 8 años aquí, contigo, acompañándonos. Aquí no estamos nosotros aquí jugando, sino por el contrario, esforzándonos diariamente por sacar programas que busquemos cambiar la tradicionalidad. No, yo no me vuelvo, y aquí en los que invito, ustedes lo saben muy bien, soy muy delicado en esto, muy delicado, porque sabemos que son los intereses de la conciencia. Y por eso es que yo estoy convencido que dentro de la estrategia de nuestro gobierno, hoy no es ponernos a hablar y prometer cosas. Eso era antes de Chávez. Hoy, en estos 10 años de operación no convencional y que los ingresos han bajado. Es difícil decirlo, pero hay que decir la verdad. No nos podemos caer a mentiras, y lo que ha hecho nuestro gobierno y nuestro presidente, encabezando la gestión de gobierno, es decirlo. Y todas esas estrategias de ir sorteando, ir haciendo cosas, es para ir aumentando la calidad de vida integralmente y por supuesto nuestro salario. Pero hay que ser claro y objetivo. No hay que irse con esas cosas agoreras por ahí, diciéndole mentira a la gente y prometiendo cosas que no se pueden. Están hablando con la realidad, Jorge. Y es volver hoy a esa carta del maestro. Es volver hoy a esos fórmula constitucional de la memoria y cuenta que dio nuestro presidente en este último segmento por el día de hoy, que vamos a continuar comprometidos de referente informativo, de seguir construyendo una comunicación objetiva, clara, para que estemos siempre en ese contacto permanente. Jorge, yo quería tocar ahorita el tema de la carta de Pativilca, 200 años que se conmemoran esta semana. Bueno, fíjate Luis, antes de continuar, ¿no? En la pausa me escribieron y me dijeron,
Profesor, usted está saludando solo a sus cursantes de la Universidad Militar, a los compañeros de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, y no va a saludar a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Pues bueno, un saludo para ustedes, Luis. Nos están escuchando, bueno, en varios estados del país, ¿no? Allá en Portuguesa. Un saludo a la compañera Carmen García, nuestra coordinadora de la Red de Bibliotecas en el estado. Allá está, bueno, a los compañeros del Yaracuy, a Carles, con esas jornadas extraordinarias de lectura, allá a Lisna en Ciudad Bolívar, ¿no? A Sergio en Anzoátegui, a todos nuestros coordinadores que nos están viendo en equipo con los trabajadores y trabajadoras de las bibliotecas que tienen preparado para este viernes jornadas de lectura, la tertulia necesaria con el cafecito, ¿no? Mira, la conversa para crecer, para discúlpame que te interrumpa, discúlpame que te interrumpa, Nicolás. Mira esos espacios que tú has logrado con poco, sí. Mira cómo se logran las cosas. Mantener esos espacios, ¿qué decirlo aquí? Las bibliotecas nacionales, bibliotecas, por todo el país. Bueno, tú eres el director de toda esa biblioteca. Bueno, imagínate, son los centros donde se custodia el conocimiento, pero también donde se da acceso a ese conocimiento, ¿no? Y se da la orientación necesaria en días especiales como este, como el que vamos a conmemorar, el de este 19 de enero, el bicentenario de la Carta de Pativilca, y bueno, son espacios donde, bueno, se hace esa tertulia bien bonita con los niños, con los jóvenes, y bueno, la red comparte eso a través de las redes, sus videos, cómo hacen las jornadas, de verdad estrategias que uno se queda sorprendido. Nuestra gente es ingeniosa, es hábil para transmitir las ideas, para transmitir la formación y para que a nuestros más pequeños le quede, así como le ha quedado el Esequibo, ¿no? Fíjate, desde chiquito, eso es lo que nunca se olvida, ¿no? El Esequibo es nuestro, ¿no? Bueno, así estamos concientizando la doctrina de Bolívar, ¿no? Reencontrándonos la importancia de la educación, la Carta de Pativilca, la formación para el ser el hombre nuevo, ¿no? Para hacer las cosas como deben de hacerse, ¿no? Y recordar, fíjate, en estos fragmentos que hemos ido leyendo en el transcurso del programa del día de hoy de la Carta de Pativilca, bueno, esa carta, ¿no? Escrita aquel 19 de enero de 1824, dictada, ¿no? Desde el corazón por nuestro libertador Simón Bolívar y escrita, ¿no? Por aquel edecán extraordinario, Diego Ibarra, ¿no? Y fíjate, no sé si podemos ir sorteando las imágenes para reencontrarnos con, digamos, la versión más antigua que se resguarda en el archivo del Libertador, ¿no? Ajá, dejemos esta, ¿no? Esta que estamos observando, ¿no? Es letra de Diego Ibarra, edecán del Libertador, quien tuvo a bien, pues, recibir el dictado de esa carta, bueno, que pasó, trascendió para la historia. Y tiene, bueno, siendo un borrador de oficio, tiene la corrección necesaria, ¿no? Y la precisión de nuestro libertador Simón Bolívar. Esa carta que estamos viendo ahí de manuscrita, de puño y letra, y que se resguarda la nación en el archivo del Libertador, es la que, bueno, dice cosas como esta, ¿no? Le dice Bolívar al maestro, a Rodríguez: venga usted al Chimborazo, profane usted con su planta atrevida la escala de los titanes, la corona de la tierra, la almena inexpugnable del universo nuevo. Desde tan alto tenderá usted la vista y al observar el cielo y la tierra, admirando el pasmo de la creación terrena, podrá decir: dos eternidades me contemplan, la pasada y la que viene, y este trono de la naturaleza, idéntico a su autor, será tan duradero, indestructible y eterno como el Padre del universo, ¿no? Fíjense, para los que dicen que aquel delirio del Chimborazo no ocurrió, tenemos una carta, ¿no? La Carta de Pativilca da luces de aquella inspiración que para el Libertador significaba, ¿no? Todos estos escenarios mágicos, hermosos, de aquel Perú que se estaba liberando, ¿no? Esta carta, hay que decirlo, está enmarcada en un momento en el cual aquel esfuerzo titánico de los hombres y mujeres de Venezuela de aquel entonces, que salieron de estas tierras a liberar el sur de América, se encontraban allí en el Perú,
actuando con los hermanos del Perú, con los hermanos que se habían sumado de la Nueva Granada, actual Colombia, los hermanos del Ecuador, y se encontraban ahí librando, bueno, esa batalla por la liberación del Perú rumbo al Alto Perú, actual Bolivia, ¿no? Por eso es que este es el año bicentenario no solamente de la Carta de Pativilca, es el año bicentenario de la batalla de Junín, ¿no? Es el año bicentenario de la batalla de Ayacucho. Allá estuvieron nuestros ancestros, nuestros 11avo abuelos, nuestros 12avo abuelos luchando por la libertad del nuevo mundo, ¿no? Esa es la fuerza que inspira a la Venezuela de hoy, ¿no? Es la carta, por cierto, porque a veces hay gente que duda, ¿no?, de la existencia o la objeta y le quita esa parte hermosa, ese imaginario que tiene a nuestros niños, a nuestros jóvenes, esta historia hermosa de Bolívar como fuente de inspiración para los venezolanos, ¿no? Bueno, como lo hemos dicho, es bueno puntualizar, Luis, nuestra nación resguarda de la Carta de Pativilca en el Archivo del Libertador, volumen 168, ¿no? Resguarda esa copia, ese borrador. Bueno, el término apropiado es borrador de oficio, porque forma parte de lo que fue el Archivo del Libertador en campaña, ¿no? Y tiene, bueno, esa traza de corrección de esa correspondencia. Y la otra, bueno, esa que se fue incorporando a lo largo del 19, venida de la colección de Juan Bautista Pérez y Soto, bueno, que la Nación adquirió para incrementar el acervo del Archivo del Libertador. Fíjate, Jorge, hemos visto hoy Pativilca, estudiado Pativilca, momentos que fueron también rudos para el padre Libertador en 1824, porque estaba por allá, ya estaba en la campaña libertadora de la América Meridional. Por ahí hay una cápsula, un video que tenemos ahí, ¿verdad? Mira, ya está ahí, mira Gaucho como está, mira, ya está activo, ya, General Benzi Guerrero, activo. No, gracias por toda esta visión de que estamos generando una comunicación estratégica para todas y todos. Vamos a ver ese video de nuestro comandante Nicolás Maduro Moros en la memoria y cuenta también, porque es Pativilca, pero es también hoy, en este tiempo, la liberación y la destreza que tenemos que tener ante las medidas coercitivas unilaterales. Nos quitaron, nos robaron y nos congelaron en el mundo. Cash, la platica en efectivo que teníamos en bancos, 22.000 millones de dólares, incluyendo 32 toneladas de oro que siguen secuestrados en Londres, en el Reino Unido. Y las cuentas congeladas y bloqueadas en todo el sistema financiero mundial. Verdaderas acciones de guerra. En el 2023, estas sanciones que siguen vigentes siguieron golpeando y condicionando el funcionamiento de la economía, de las finanzas públicas y el comercio exterior, así como la movilidad de los venezolanos y venezolanas. Hasta el día de hoy, 40 aeronaves de la línea bandera de todos los venezolanos y venezolanas con Viasa siguen sancionadas. Una gran aeronave moderna de carga que basaba su actividad en la solidaridad mundial, además del comercio nacional con el mundo. Una fuerte y poderosa nave de la empresa Entrasur sigue secuestrada por el Partido Judicial de la República Argentina, quien la tiene secuestrada de manera ilegal, violando todas las normas de la aviación civil internacional. Por eso hemos dicho, Venezuela se reserva todas las acciones legales contra quienes secuestran esta nave y secuestran y sancionan a nuestro país. Sancionados 39 buques de... ¿Qué podemos decir de todo esto? Hasta 39 buques. ¿Ah? Imaginémonos esto, ¿no? Una operación de guerra no convencional. Estamos hablando de 1824, la campaña libertadora de esta América Meridional contra la doctrina Monroe. Ya habíamos sacado al Imperio Español. Eso hay que estudiarlo. Mira,
Tremendo espacio en la Biblioteca Nacional tienes ahí, ¿ves? Ya en esta conmemoración la Biblioteca Nacional está montada en esto. Es el gobierno bolivariano, Nicolás. Nicolás que está operacionalizando este BEFAN, que está operacionalizando toda esta visión holística de que nos encontremos contigo, de que sepamos 1824. Esa carta no es nada más una carta, es un mensaje. Es un mensaje. Y hoy otro mensaje más, un mensaje escrito, y hoy vemos cómo nuestro presidente en la memoria y cuenta, mira, explicó toda esta embestida contra nosotros, contra nuestro bolsillo, contra nuestro estómago. ¿Qué podemos ya decir culminando todo esto por el día de hoy? Porque estamos ya culminando. Mira, se nos hizo poco el programa, ¿no? Luis, ¿te has dado cuenta? Mira, muchos temas, ¿vale? Muchos temas para defender la patria, ¿vale? Fíjate, Luis, que nosotros los venezolanos hemos sido y somos un pueblo formado por su historia, por su tradición, por esas luchas que nos ha tocado librar a lo largo del tiempo en la consolidación de la independencia, bueno, de la lucha, de la dominación hispana por nuestros aborígenes, por nuestra afroancestralidad y luego por todos los que lucharon por la independencia nacional, formados para resistir y trascender las grandes adversidades, ¿no? Por eso en algún momento se sacó aquel concepto de la Venezuela indestructible. Aquí estamos, a pesar de toda esa situación adversa. Fíjate, ¿a qué país? El presidente habló de 22.000 millones de dólares secuestrados en cuentas extranjeras, ¿no? Pero la pérdida en el negocio del petróleo para Venezuela, bueno, se calcula en 323.000 millones de dólares. No es cualquier cosa. Imagínense ustedes 323.000 millones de dólares en Venezuela. ¿De qué estamos hablando? Del intento de destruir a un país, del intento de fragmentar a un país. ¿Y han podido? No han podido. Este es un país inspirado en la doctrina del Libertador, inspirado en Zamora, en Simón Rodríguez, el maestro para la historia, inspirado en todos y cada uno de nosotros, en nuestros padres, en nuestros abuelos, es quienes han luchado y bueno, nos han traído a este ahora y a este tiempo para seguir luchando. Reflexionábamos por esta semana en la Universidad Militar la biografía del general Sifonte con nuestros oficiales, ¿no? Sobre todo para los que dicen que no existió o que no tiene los méritos porque no estuvo ahí, ¿no? En el Cuyuní, parte de la estrategia, del plan estratégico de defensa. Reflexionábamos eso, que los venezolanos somos hombres y mujeres, bueno, formados por nuestra historia, por nuestra tradición, por nuestra doctrina bolivariana, para resistir y trascender las adversidades. Seguiremos venciendo, Venezuela, adelante. Venceremos con nuestro gobierno, con un gobierno bolivariano, con un gobierno zamorano y con un gobierno robinsoniano. Que pasen un feliz día. Se nos hizo corto. Se nos hizo corto, ¿vale? Jorge, dame la mano, chicos, aquí. Saludar a todas y todos. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad desde aquí de TVFAN. La pantalla comunicacional, el cañón gaucho y todo aquí, el cañón comunicacional por la paz. Que pasen un feliz día.